Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Pues bueno, estamos aquí en una transmisión más de TLA. El día de hoy, bueno, pues tenemos a una super invitada, Carla Portugal, que es una amiga que ya tengo conociendo hace mucho tiempo y que bueno, ahora estamos este, retomando y contactándonos pues ya con este tema de la herbolaria, que pues el día de hoy nos va a hablar sobre la conexión con el mundo y no solo de manera física, sino también de una manera pues más allá, ¿no? También energética, de alguna otra forma. Carla, bueno, pues ella es mujer medicina, nómada, coach de vida especializada en emociones y nómada digital. Muchísimas gracias, Carla, por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Y me da, creo que se escucha por ahí el eco. Ahí está. ¿Se escucha? No, no tanto, creo que no. Me da mucho gusto poder reconectar contigo y con la gente con la que has estado trabajando ya tengo. Y bueno, pues sí, como bien lo dices, tenemos ya un rato de conocernos. Contribuimos, colaboramos en algún momento en otras plataformas, en otros proyectos relacionados de alguna manera, pero bueno, pues estamos curiosamente en este mismo camino ahora, ¿no? En esta misma perspectiva. Así que bienvenido a Así es. este reencuentro. Muchísimas gracias y bueno, buenos días para ti, que estás en Bali, Sí. y buenas tardes para nosotros, estamos acá, agarramos muy temprano, muchas gracias por darte el espacio, aunque sea muy temprano para ti allá. Sí, acá son 13, tenemos 13 horas de diferencia con México, así que acá son las 7 de la mañanita. Súper temprano. Y bueno, pues es una de las cosas curiosas cuando vives en otro lugar del mundo y tan alejado que pues los tiempos son diferentes, aunque todo parece ser igual. Entonces es una complicación espacio-tiempo. Sí, sí, es complicado, ¿no? ¿Y qué tal adaptarse? ¿Es complicado o no es tanto complicado esos cambios? Mm, depende de muchos factores. Creo que, y con esto creo que podemos ir empezando a entrar en materia. Creo que originalmente éramos poblaciones nómadas, ¿no? Que iban de un lugar al otro buscando qué había de comida, dónde podía haber más alimento, dónde había una mejor calidad de alimento. Entonces, tantos siglos después, lo que ha transmitido, lo que ha pasado hacia nosotros como generación, dadas nuestras circunstancias, es el viajar. Y al viajar, sobre todo nosotros como mexicanos y más en alguna parte de Latinoamérica, creo tenemos como esta inquietud de a veces es peligroso, a veces es complicado, ¿qué tal si me pasa algo? No sé hablar inglés o no sé hablar el idioma del país al que voy a ir. Y eso es como solo la muestra física, creo, de la idea que podemos tener y que nos puede limitar a viajar. Que está más ligada a nuestras aprehensiones, a nuestros apegos, a nuestras ideas de cómo es la vida y no querer abrirnos a mirar otras perspectivas. Entonces, creo que cuando estás abierto al cambio, cuando estás abierto a otras perspectivas, cuando estás abierto a otras miradas, a otras opiniones, a escuchar a otras personas, entonces la adaptación no es tan difícil, al contrario, es como sorprendente, ¿no? Es como un sabor muy rico en la boca el poder ver que alguien ve las cosas de una manera distinta. Pero cuando lo haces desde tus apegos, desde la cajita de creencias que nos creamos, pues sí es más complicado porque empiezas a extrañar que las cosas sean de la manera en la que tú creciste, que las cosas sean de la manera en la que tú crees que deben ser, como te enseñaron en tu casa, y entonces eso le quita el encanto pues al viaje per se, creo. Se vuelve más como un sufrimiento que un Exacto, descubrimiento, ¿no? exacto, exacto. Sí, pero en general la adaptación me parece que pues acá es muy sencilla, o al menos para nosotros lo fue porque vivimos un tiempo en Playa del Carmen y es muy parecido, con la salvedad de que aquí son hindús,
pero están en un país musulmán. Okay. Y tienen muchas tradiciones que son muy lindas y que hablan de la vida espiritual de esta isla, ¿no? Entonces, para quienes conozcan o no conozcan más o menos, pero Bali es parte de Indonesia, que es un país que está conformado por diferentes islas, y Bali es una de esas islas, es muy conocida y es muy afamada como por sus paraísos, sus playas paradisíacas y demás. Creo que hay otras playas más paradisíacas, pero es por eso que la conocen. Pero sí, es denominada la isla de los dioses y es una isla muy, muy linda, con unas tradiciones muy bonitas, en algunas cosas diferentes a las nuestras, en algunas cosas similares a las nuestras, pero bueno, ha sido un viaje interesante estar desde acá en esa conexión con Bali y con México, ¿no? Que creo que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, pues como dices, el día de hoy podemos hablar pues de toda esta conexión enfocada en la herbolaria, ¿no? Cómo es que esta nos ayuda pues a retomar cierto conocimiento del mundo, de la tierra, de nosotros, ¿no? Y pues quisiera empezar con la primera pregunta, ¿qué es la herbolaria? ¿No? Sí, la herbolaria es pues parte de la medicina tradicional, ¿no? Es como tal el trabajo con las hierbas. Y la medicina tradicional sí está reconocida dentro de la Organización Mundial de la Salud como una suma de conocimientos, de técnicas y de prácticas que están fundamentadas en algunas teorías, en creencias, en experiencias propias. Y creo que es muy interesante hablar cuando hablamos de medicina tradicional, hablamos de diferentes culturas, ¿no? Y de diferentes formas a veces de las más conocidas, pero también hablamos de las desconocidas, ¿no? De las que casi nadie habla, de las que, pues para nosotros, incluso en México, pueden ser a veces desconcertantes, ¿no? Pero la herbolaria particularmente, pues es el estudio, el trabajo con las hierbas en diferentes sentidos. Uno, el sentido físico, el sentido medicinal, la medicina para el cuerpo, y la otra como la medicina para la energía, para el espíritu, para nuestro cuerpo energético. Entonces creo que en ese sentido, una de las cosas que he ido aprendiendo a mirar de mí y aprendiendo a dejar ser, es como esta proyección, esta introspección profunda de cosas que conozco o que sé o que veo físicamente, pero que puedo intuir que hay muchísimo más detrás. Entonces, para hablar de la herbolaria, creo que hay que remontarnos a pensar en las personas, en los antepasados, en los ancestros, que miraron una planta y que hicieron pruebas para saber si se podía comer, si sabía rico, si era comestible, si no nos hacía daño, si era nutritivo, si realmente le daba energía para seguir adelante dentro del viaje o no, o estando ya en un lugar fijo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en eso, pues no es algo incluso que en tiempo podamos tener pensado, ¿no? O sea, más bien creo que puedes imaginar o visualizar a una persona de la época de las cavernas o poquito después, ¿no? Tratando y haciendo esta recolección pues de plantas, de hierbas, de cosas de la naturaleza. Entonces la herbolaria, como llega a nuestros días, y ahora creo que es uno pues de las cosas que más están sonando y tiene un sentido, pero la herbolaria como llega a nuestros días es ya más hacia el estudio de todas estas plantas. Entonces hay un acuerdo, el Código de la Cruz Badiano, que es el más conocido sobre la herbolaria mexicana, que aparte nuestra tradición mexicana tiene un uso de las hierbas súper fuerte, muy tradicional, y que bueno, en ese código nos cuentan cuando llegaron los españoles, cómo es que documentaron ellos, cómo fueron tomando notas de cómo utilizaban
en cómo utilizábamos en México las hierbas. Entonces, es un conocimiento creo que tan antiguo como el ser humano, y cada persona que fue explorando, que fue conociendo, hubo una persona a la que se le ocurrió un día ponerlo en agua, hubo otra persona a la que se le ocurrió un día quemarlo, pero venía por esa conexión con la tierra, ¿no? Y creo que eso es lo que al final lo estamos haciendo nosotros al revés, ¿no? Porque como ellos estaban súper conectados con la tierra y entonces lo utilizaban en diferentes formas, y nosotros súper conectados con la nube y lo utilizamos para reconectar con la tierra, ¿no? Es como un camino doble, pero bueno, es muy, muy interesante el poder explorar este tema y poder conocer de él. Sí, en realidad, como dices, se sabe solo como de manera muy superficial, como este estudio, ¿no? Pero en realidad nuestros antepasados, la gente que pues tuvo este contacto directo y ellos conocieron con este contacto, ellos pudieron ver mucho más allá, ¿no? O sea, pudieron sentirlo más allá de solo analizarlo, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, esto que nos planteas, ¿cómo es que este conocimiento que pues, nuestros antepasados recolectaron, cómo es que el empaparnos de este conocimiento nos puede ayudar a reconectar con la tierra, ¿no? Ellos ya estaban conectados, ahora nosotros cómo podemos hacerlo a través de la tierra. Creo que la manera más sencilla es recordar que los tiempos de la naturaleza y los procesos de la naturaleza no son como nosotros nos hemos planteado como humanidad. Es decir, regresar a mirar los procesos de la naturaleza y empezar a conectar con ellos. Es complicado a veces, pero creo que más que complicado a veces para mucha gente es incómodo, porque estamos ya acostumbrados a que las cosas sean así, ¿no? A que quiero esto, pues voy al mercado, quiero esto, pues voy al súper, quiero esto, pues voy a esto. Y yo se lo decía el otro día a una amiga, es muy curioso, porque a lo mejor para un niño de, no sé, de 7 años, sus papás lo llevan al súper y él nada más toma, pues, no sé, las frutas o las verduras o el cilantro, no sé, todas las cosas las toma del refri, ¿no? Entonces, si nadie se toma el cuidado, el amor para decirle a ese niño, esto lo estamos tomando del refri, pero mira, vamos a ver de dónde sale. Y enseñarle de dónde sale todo eso, cómo se siembra, cómo se cosecha, quién es la gente que lo hace. Entonces el niño puede crecer pensando que esas verduras y esas frutas las provee el supermercado, sin una idea real de que el proveedor real es la tierra y que por ende hay que cuidar la tierra. Entonces, la forma más linda, hermosa, bonita de reconectar es yendo a la tierra, ¿no? Recordando que somos parte de la tierra. Tratamos de hacerlo, sobre todo en las ciudades, creo que esto es muy importante. Tratamos de hacerlo en la medida del tiempo que tenemos. Es decir, hay muchísima gente que ya está usando aceites esenciales. Hay muchísima gente que está comprando plantas, ¿no? Hay muchísima gente que está tratando de hacer su huerto orgánico en casa, que está aunque sea una casa chiquita, de poner ahí su hortaliza. Pero estos son los aspectos que hay que tomar, que hay que afinar, ¿no? Porque al final, una de las cosas que he estado haciendo por acá también son workshops para reconectar justamente con las hierbas, ¿no? Y estos talleres, el punto es que cada una de las mujeres que vienen a mis talleres puedan sentir, oler, probar incluso cómo es la planta, la hierba, cómo es el romero, cómo es la menta, cómo es la salvia, que es súper utilizada y súper famosa, pero hay mucha gente que, y yo misma,
no la conocía físicamente, ¿no? Es como necesitas verla, necesitas tocarla, ver sus texturas. Y cuando te tomas el tiempo para hacer eso, entonces hay una conexión brutal con la tierra, con el tomarlo, con el sentirlo. Por supuesto, una conexión muchísimo más profunda si lo que haces es tener esas hierbas en tu macetita, en tu casa, y tú las vas cortando y vas utilizándolas en diferentes aspectos, pero el hecho de tomarte el tiempo para sentirlas es muy diferente a solo poner el aceite esencial en el difusor, ¿sabes? Y el olor cuando tienes tantas hierbas es como, yo les decía, güey, es que no, de verdad no necesito incienso, porque lo huelo y es brutal, es una sensación en la que te envuelve que al final buscamos todo el tiempo, ¿no? Por eso nos gusta irnos a la playa, por eso nos gusta irnos a la montaña, por eso nos gusta irnos a la selva, por eso cada vez que tenemos vacaciones queremos irnos a algún lugar paradisiaco, ¿no? Porque al final la naturaleza pues nos sana, nos limpia, nos entramos en el espacio de la naturaleza y nos autorregula como parte de ella. Entonces, creo que parte de reconectar con la tierra uno es tomarnos el tiempo para mirarla, para sentirla con todos nosotros. Y la otra, por supuesto, el tratar de ir a esa fuente lo más posible, ¿no? Si vas a comprar algo, pues trata de hacerlo con la gente que trabaja la tierra. Eso creo que es de las cosas que ahora empiezo como a saborear. Y bueno, pues acá en Bali ese es un aspecto muy, muy interesante porque hay tienditas donde la gente que acaba de bajar de su árbol la comida la tiene en su mesa y entonces tú pasas y la compras. Y eso aquí es común todavía. Entonces, ese es un punto importante que en México podría ser el equivalente a los mercados, tal vez, lo más cercano, ¿no? Sí, claro. En la ciudad es complicado encontrar algo así como tú lo comentas. Y creo que sí, el tema de ya tener la planta en tu casa, incluso yo percibo que huele diferente a la que te venden en el mercado o la que te venden en el supermercado, ¿no? Incluso ha perdido como el aroma, como, no sé, ¿no? Como la esencia. Y cuando tú tienes tu planta, no sé, el hinojo huele muy diferente, la manzanilla también huele muy diferente a la que pues tú compras, ¿no? Que al final pues ya tiene mucho tiempo ahí, que no sé cuánto tiempo ha estado ahí congelada o seca, ¿no? Claro. Y creo que eso también que comentas el tema de acercarnos, que esta reconexión es pues también al aprender a sembrar, aprender sus ciclos, saber cuándo son sus momentos y cuándo no son los momentos, eso también es algo que nos ayuda mucho pues a conocer la tierra, porque pues al final ella es la que nos va dando esto, nos va marcando estos tiempos y es pues al final el reloj al que tendríamos que estar alineados. Claro, claro. Y me llama mucho la atención porque también hace 2 semanas hablaba con alguien sobre el cacao, con una invitada, y ella me decía que los plantíos de cacao, el cacao que es para ceremonial, pues desde la siembra se le hacen ritos, se les encantos de muchas cosas y dices, híjole, Sí. ¿no? O sea, eso tampoco lo hacemos, ¿no? Es decir, como que lo siembro y es porque lo necesito, ¿no? Y ya, pero no, también no vemos ese valor de agradecérselo pues con forma, ¿no? Incluso diciendo muchas gracias por darme esto, ¿no? No sé, también eso es algo que nos podría ayudar a reconectar de alguna manera pues con la tierra, ¿no? Sí, muchos de las abuelas, de los abuelos, pues lo que dicen es eso, ¿no? Justo que todo lo que existe tiene un espíritu, tiene una energía, un cuerpo energético. Entonces, al hablar de un romero, por ejemplo, que es una de mis plantas favoritas, pues tiene una propiedad energética, tiene un cuerpo energético, que yo al entrar en contacto con su cuerpo energético, nutre y apoya y acompaña a mi cuerpo energético. Pero si
me permito mirarlo para que esto ocurra, para que realmente, como pueda entrar yo en esa conexión, ¿no? Requiere mi intención y creo que esa es la parte súper interesante de todos los rituales, de todas las cosas que hacemos, la intención que le ponemos a ello. Cualquier momento puede ser un momento mágico, cualquier momento puede ser un momento ritual, ¿no? Tú lo eliges, es ritual para ti o cuando estás tú con otras personas. Lo que marca que ese momento sea mágico y que sea una verdadera conexión con el todo, con la tierra, con lo que está contigo, pues es tu intención de que eso sea la creencia, ¿no? Y entonces en ese tenor ellos decían, los ancestros decían, que el romero es, o cualquier hierbita, cualquier planta tiene ese cuerpo energético. La única diferencia es que ellos no tienen un cuerpo físico humano como nosotros. Ellos tienen un cuerpo diferente, pero siguen siendo seres vivos, siguen siendo seres con un cuerpo energético, siguen siendo seres que requieren ese amor, ese apapacho, esa atención, ¿no? Entonces, una de las cosas que he aprendido yo, todo el tema de la herbolaria también lo he estado estudiando a la distancia, con una hermosísima mujer de Veracruz que se llama Emilia Yolotzintli, para quienes la quieran seguir, y luego invitarla al programa, creo que sería muy, muy lindo también. Ella es veracruzana y ella pues lleva toda la vida trabajando con las hierbas, ¿no? Como pues en Veracruz es algo súper normal, súper natural. Y es una pues tradición muy importante. Entonces, con ella he estado aprendiendo a la distancia desde hace poco más de un año que decidí junto con mi esposo lanzarnos a la vida nómada digital. Y entonces, justo una de las cosas que nos decía es pues esto, ¿no? Cuando llegan las hierbitas a ti y tú lo vas a hacer, a convertir en una medicina, pues entonces llegan y es estar ahí, ¿no? Estar presente, ¿no? Es como, bueno, ya las dejo y luego regreso. Es estar presentes, es estar ahí con ellas, es como si fueran una persona invitada a tu casa, porque al final es la medicina, pues que vas a entregar a otras personas. Y poco a poco, creo, al principio puede ser que no lo sientas tanto, o al menos yo no lo sentía tanto, ¿no? Cuando ella decía, bueno, cada tercer día vas, le platicas, preguntas, a lo mejor le cantas, lo que nazca de ti, dice la madre, y si no nace nada, pero poco a poco me iba dando cuenta de que nacía, ¿no? Cuando me lo permitía, es decir, si quitaba mi creencia de que, ay, no, esto está mal, esto es una locura, no, no. Era como, a ver, si lo miro realmente, no sé para quién va a ir este atadito, ¿no? Cuando empecé a hacer mis ataditos acá, no sé para quién va a ir a hacer este atadito, pero espero que pueda llenarlo de armonía, que pueda llenarlo de paz, que pueda llenarlo de amor. Y entonces de pronto me salía un cantito, o de pronto era como verlo y decir, ay, pero qué bonito te estás poniendo, ¡ay, hueles delicioso! Como cuando le hablas a un bebé, ¿no? A lo mejor el bebé tampoco te entiende, pero ahí estás, ay, ¿quién es el nene? Ay, nene. Ah, exactamente lo mismo. Entonces, esta parte es muy linda también porque te lleva en ese camino dice la abuela Margarita por ahí en una canción, de mirarnos a todos como el gran espíritu, darnos cuenta de que al final, pues, somos uno, somos un mismo organismo, aunque todos tengamos diferente cuerpo, ¿no? Pero todos contribuimos, todos sumamos, nuestra energía se fusiona cuando estamos juntos, e incluso así a la distancia, ¿no? Es como la energía no tiene un límite físico y esa es una de las grandes ventajas. Claro, eso que dices me parece muy interesante porque yo creo que esa misma, pues, energía que dices que cuando ya lo sientes, cuando ya te conectaste con la planta y le dices, ay, qué bonita está, qué rico hueles, no sé, ¿no? Hace muchas cosas, pues yo creo que es lo que nos hace falta porque entonces ya nos pensaríamos muchas más veces si cortamos algo, Uh-huh. si aplastamos algún insecto, si matamos a algún animal, ¿no? Que ya no, que nos lleve a una conciencia más allá de solo que las cosas las vemos para como útiles, ¿no? Más allá de que tienen
ellos también, pues una esencia, una conciencia diferente, obviamente, porque el mundo necesita diferentes conciencias para seguir, ¿no? Ujú. Y que las o sea, que no sea tan fácil para nosotros decir, bueno, no vale, no siente, no es un ser humano, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante para, no sé, los que estamos interesados en un mundo más sustentable, un mundo en donde pues se conserven a las especies, ¿no? Se piense más en el tema de un, pues de estas deforestaciones que se hacen por comida, por muchas cosas, ¿no? Tener esa sensibilidad para entonces entender por qué se debe respetar, ¿no? Más Claro. allá de un, bueno, es que me dijeron que no se puede, ¿no? O porque está Ujú. vivo, que realmente sintamos esa conexión para entonces crear este mundo que estamos buscando. Claro, de hecho, muchos de los abuelos lo que dicen es eso, ¿no? Cuando vas a cortar algo de la naturaleza, pídele permiso, ¿no? Porque estás tomando algo de ella. Cuando vas a entrar al mar, pídele permiso, porque estás entrando en un espacio, pues, diferente, es un espacio sagrado, un espacio puro, decirlo, ¿no? Sí, Entonces, es una de las cosas que también se van aprendiendo. Yo creo que lo más importante es tenerlo presente e irlo recreando poco a poco, irlo haciendo poco a poco. Al principio es posible que no sientas tan fuerte esa conexión y después llega un momento en el que se siente de una manera brutal. Entonces, pero es la intención, la apertura para poder entenderlo, ¿no? Para poder entenderlo desde esta otra perspectiva, desde este otro mundo. Y aquí en Bali creo que una de las cosas que también nos permite vivir, eh, y es súper lindo, es ese contacto con la naturaleza en muchos sentidos, ¿no? Mucho más, por supuesto, que cuando estamos en una ciudad. Eh, una de las cosas que yo he aprendido acá es como a mirar, aprender de lo que veo o de lo que no conozco, de lo que me da miedo, ¿no? Porque al final en las ciudades nos hemos puesto esta barrera para protegernos de todo, pero de todo es de todo, incluso de nosotros mismos. Entonces, las paredes no nos dejan ni siquiera sentir el aire. Llega una hormiga y ya dices, ¿qué está pasando? Aquí hay algo mal, mátala, tengo que llamar al fumigador, ta, ta, ta. Hay una araña y gritamos y corremos y queremos matarla. Viene un alacrán también, corre, ve a buscar a ver qué. Como todo nos asusta y todo nos da miedo cuando estamos en la ciudad, porque no estamos acostumbrados a la naturaleza, ¿no? Y aquí en Bali, como muchos de los espacios son así como los ves, abiertos. O sea, yo estoy ahorita en mi sala, ¿no? En la sala con el comedor, y es un espacio abierto. Entonces, nos enseña mucho, al estar aquí en Bali, una de las cosas que he aprendido mucho más bien, es a convivir con toda esa naturaleza. Entonces, aquí hay una cantidad infinita de insectos, de animales diferentes, de reptiles incluso. Donde estábamos viviendo antes había un río y aparecía un reptil que se llama varano, ¿no? Que es muy parecido al dragón de Komodo, pero está en los ríos, ¿no? En los ríos que están, porque Bali tiene muchísimos flujos, muchísimos pequeños ríos. Entonces, por supuesto, estando acá puedo sorprenderme y decir, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y también hay lugares que están completamente cerrados y me puedo aislar. Pero creo que lo más bonito ha sido poder conocer y explorar acerca de estas especies, ¿no? Mirarla, porque al final, si veo, no sé, podemos pensar que las hormigas, pero hay un montón de diferentes hormigas. Hay unas más chiquitas, hay unas más grandes, hay unas que tienen la colita para arriba, hay otras que son más gorditas, hay unas que son rojas, hay unas que... Hay infinidad de diferentes tipos de hormigas. Y la manera en la que las conocemos en la ciudad es como, son un peligro, hay que matarlas. Pero si te pones a leer de cómo son, de la forma en la que se organizan, de cómo construyen sus casas, cómo construyen sus pequeñas ciudades debajo de la tierra, es fascinante. Y es ahí donde está la sabiduría de la naturaleza.
cuando te permites mirarla, ¿no? Siempre, bueno, ahora justo parte de este trip que traigo, y justo lo ponía en una historia ayer, es como la respuesta, cualquiera que sea la pregunta, siempre está en la naturaleza. Si miras los ciclos, si miras los ritmos, si miras a los animales, si miras a los insectos, si te preguntas cómo funcionan, ¿no? Porque aparte esa es otra, ahora tenemos muchísimo más conocimiento que hace años, tenemos muchísimas más posibilidades a lo mejor que hace 200 años. Y nos hemos perdido de observar, que es como al final ha llegado el conocimiento. Nuestros ancestros lo que hacían era eso, observar. Observar y registrar, ah, esta hace esto, esto. Ah, esta hace esto, esto. Ah, me tomé esta plantita, me hizo esto. Ah, tomé esta otra, hizo esto. Y ese es el camino, creo que a veces también nos es difícil tomar porque queremos tener ya todas las respuestas. Entonces hay unas que ya están, que ya todos nuestros antepasados nos dejaron como herencia y las tenemos ya presentes, pero hay otras que están listas para descubrirse, ¿no? Entonces, en este reconectar con la tierra, también es mirar y permitirte explorar, o sea, a lo mejor cómo funciona en ti la hierbabuena, cómo funciona en ti el romero, qué efecto te da, cómo te hace sentir, que a lo mejor tiene una propiedad energética, pero a ti no te cae la planta, entonces no hay una conexión con la planta. Y esa es parte de la conexión. Entonces, como te decía, por ejemplo, la salvia, que es una de las que más se está utilizando y todo el mundo quiere salvia y quiere aparte salvia blanca, ¿no? Específicamente porque es la que purifica y la que... Pues sí, pero hay gente que a lo mejor no está conectada con la salvia. Hay gente que a lo mejor está más conectada con el romero, pero compramos la salvia porque nos dicen que la salvia es la buena. Entonces, gran parte de esta vida, de este mundo natural, o de esta nueva perspectiva que podemos ver, es hacerle caso a nuestra intuición, a nuestra conexión, y después preguntar, ¿no? Con la tierra, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está queriendo decirte? Pero cualquiera que sea la pregunta, la naturaleza tiene la respuesta, eso sin duda alguna. Sí, claro. Y la primera conexión, pues, es nuestro cuerpo, como dices tú, ¿no? Aprenderlo a escuchar, porque sí está bien, ahí te dicen todos los beneficios que tienen las diferentes hierbas, ¿no? Que hay muchísimos beneficios, pero sí, es verdad. Debemos aprender a observar cuál es la solución para nosotros, ¿no? Que no es la misma para todos. Y Exacto. es así. Ok, bueno, ahora platícame sobre si hay algún tipo de mito que exista alrededor de la herbolaria que se conoce, pero en realidad es algo que pues, no encaja tanto con el tema de la herbolaria. Pues creo que el mito más grande, y sobre todo en las ciudades, tiene que ver con el estigma más bien, ¿no? De tacharlo como brujería. Y eso es algo que nos ha causado miedo y que también nos ha desconectado de la tierra, ¿no? De conocerlo, ya no hables solo de las propiedades, bueno, ya no hablemos de las propiedades energéticas, pero de las propiedades físicas, ¿no? Al menos. Entonces creo que uno de los mitos más grandes es que la herbolaria tiene que ver con la brujería y que todo eso pues está mal. En la ciudad creo que todavía es muy mal visto y creo que no nos abrimos del todo a vivir experiencias de conexión. Es más, ahorita que te estoy diciendo esto, no sé si en la ciudad en realidad lo que tenemos es miedo a conectar a veces, porque no, como nadie nos enseña lo que es la conexión, cuando lo sentimos es tan fuerte que decimos, ay cabrón, no, yo creo que estoy loca, ¿no? O sea, como no sabemos qué hacer con ello, no sabemos cómo utilizarlo. Entonces creo que pues los mitos más grandes son esos, que está relacionado con la brujería y que bueno, pues a veces si estás en esta misma conexión de la tierra y de las hierbas y pues muchos dicen, güey, ya cucu, ¿no? Ya la perdimos, está loca, que bueno, creo que más que mitos son como los juicios que se han emitido alrededor de la herbolaria, ¿no? Okay.
sí es verdad, y creo que en eso nuestros ancestros tenían como muchísimo más, y todas las culturas que tenemos en México, muchísimo más conciencia de las diferentes energías que hay, ¿no? De las energías que pueden ser positivas, de las energías que pueden ser negativas. También es cierto que esto es diferente de cultura a cultura, de sociedad en sociedad. Así que creo que hay que de pronto mirar qué es lo que conecta con nosotros, de las diferentes culturas, ¿no? Y todo el tiempo es un aprender y reaprender, y lo que en algún momento crees que es la verdad absoluta, pues no existe la verdad absoluta. Entonces puedes volver a mirar, y esa es la parte que a mí me gusta mucho de ser nómada, ¿no? De viajar, y es poder conocer otras culturas pues que a veces parecen completamente contradictorias, ¿no? O que a veces ven la vida de una manera tan distinta que es brutal. Entonces, una de esas culturas para mí es la hindú, ¿no? La India, o cuando conoces gente de la India, cuando estás en sus rituales, cuando estás en sus ceremonias, es algo que simplemente como te dejas sin palabras, te dejas sin, como solo puedes vivir la experiencia, ¿no? Al menos es como yo lo he vivido. Entonces, me hace cuestionar, o me ha hecho cuestionar, todas las veces que he estado relacionada con la cultura hindú, me ha hecho cuestionar si lo que yo creo realmente es verdad. Y me doy cuenta de que no es la verdad absoluta, de que hay diferentes verdades, de que cada cultura tiene su propia creencia, su propia verdad, su propio remedio. Aquí mismo en Bali hay muchísimos healers, muchísimos sanadores energéticos y físicos también. Aquí la cultura todavía los respeta muchísimo. Hay ceremonias todos los días, hay ofrendas todos los días, eso es una de las características de Bali. Todos los días hay mujeres que agarran pedacitos de palma, forman sus ofrendas con flores, las ponen en diferentes lugares, pero en todo Bali, o sea, no, tú dirías, bueno, pues su altarcito en su casa. No. En todo Bali, afuera de la casa, en la alberca, en la cocina, en el coche, en el cruce de la calle, en el templo que está a 2 cuadras, en la casa de la otra, en todos lados hay ofrendas. Y es ese punto, ese momento en el que dices, ¿qué pasa? ¿No? Como, es más, nos preguntamos, ¿por qué hay tantas ofrendas, no? ¿Por qué están en el piso? ¿Por qué nadie las recoge? Porque hay diferentes formas de verlo, ¿no? Para ellos tiene un significado el hacerlo de esa manera. Entonces, siempre es el poder adaptarnos, acoplarnos y entender, ¿no? Compartir aquello con lo que comulgamos, con lo que conectamos, tal cual. Eso que dices me trae una pregunta, porque pensamos en herbolaria, en hierbas y solo pensamos en tés, ¿no? Pero, ¿qué otros usos, o sea, qué otras formas de usar las hierbas existen, ¿no? Aparte, pues, de estas infusiones, de estas formas, que son las más comunes, ¿no? Para utilizar las hierbas tienes pues los 4 elementos, ¿no? Entonces, el elemento con el que más las relacionamos, o con el que más fácil las utilizamos, pues es el té, ¿no? Entonces, por supuesto, y esto es bien interesante, estamos acostumbrados a los tés de bolsita, pero si tienen la oportunidad de probar el té directo de la planta, por ejemplo, de la manzanilla, secar tu manzanilla y hacerte el té, secar tu romerito y hacerte el té, secar tu zacate de limón y hacerte el té, es una explosión de sabor en la boca completamente distinta. Pero bueno, es el elemento agua, ¿no? Es como lo hemos utilizado más quizá. Haciendo el elemento agua también hay, por ejemplo, baños herbales. Los baños herbales también son súper ricos, también tienen muchísimas propiedades energéticas, y también es esta parte de alguna manera que hemos visto más como de aromaterapia, ¿no? Okay. Pero también también es muy común a veces que tengamos las hierbas en maceta.
el elemento tierra como tal, ¿no? Que las estés cuidando. Esto te ayuda a estar en contacto con ese ciclo, a darte cuenta de que no siempre se da, de que a veces sí se da una planta y a veces no, de que requiere condiciones distintas, de que no es como, pues todos los días riego mis plantas, porque todas las plantas tienen un requerimiento distinto. Hay unas que son de sol, hay unas que son de sombra, hay unas que les gusta donde las pones, hay otras que no les gusta donde las pones, hay unas que se te secan, hay unas que florecen súper bonito, y es parte de utilizarlas como el elemento tierra. Y el hecho de tener estas plantas en tu casa, estas hierbitas en tu casa, ya te ayuda a mantener un movimiento de la energía, ¿no? Es como, ya el hecho de que esté ahí hace que regule de alguna manera o autorregule la energía que está alrededor. Ese es el elemento tierra, como podemos utilizarlas, ¿no? Y por supuesto, cuando estás pues cocinando y a lo mejor te quieres hacer una pasta, el hecho de tener tu albahaca fresca, puta, pues le da un sabor sabrosísimo y fresco e intenso a tu comida, ¿no? Eso, por ejemplo. Ahora tenemos el elemento fuego. Y el elemento fuego va ligado un poco con el elemento viento porque las hierbas las puedes utilizar, por ejemplo, en tu poposcomi, ¿no? En la copalera, que es uno de los objetos más hermosos de la vida. Es uno de los objetos más bonitos y más representativos, sobre todo para las mujeres. Y que es muy representativo del fuego, ¿no? De cómo haces el fuego, de cómo invitas al abuelo fuego a entrar en tu vida, a traerte mensajes, cómo aprendes a leer sus mensajes, cómo aprendes a encender ese fuego. Y decían las abuelas que no solamente es el fuego, o sea, es uno de los elementos que más hemos olvidado, de alguna manera, pero que por mucho tiempo estuvo presente. Entonces antes el poposcomi lo encendían todos los días las abuelas, ¿no? Y todos los días limpiaban y todos los días lo pasaban y todos los días se daban ellas su limpieza con las hierbas. Y de alguna manera el elemento fuego también lo utilizaban las abuelas cuando prendían una veladora y te decían, ahí voy a prender mi velita. Entonces decías, pero ¿por qué prender una vela? Bueno, pues prendían su velita. Y a nosotros la vida ya nos tocó muy sencilla porque con la luz, con la electricidad, pues para tener luz, pues ya no hay que hacer una fogata, ya no hay que prender las velas, ya nada más tocas un botón y se ilumina todo. Lo vuelves a tocar y se oscurece todo. Y nos hemos olvidado de alimentar ese fuego interior, ese fuego interno, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo mirando así, hacia todos lados, con todos los estímulos que tenemos, y no nos damos el tiempo de mirar hacia adentro, de mirar ese fueguito que hay. Entonces el poposcomi es una de las cosas más bonitas que hay para reconectarnos con esa parte, con ese elemento, con el fuego. Y en el poposcomi puedes poner todas tus hierbitas, ¿no? Entonces al encenderlo, justo le puedes poner un poquito de copal que es resina, o le puedes poner un poquito de romero, ¿no? Seco, o le puedes poner un poquito de tomillo, o le puedes poner, y tú vas haciendo como tus propias mezclas. Y es como, o sea, si lo queremos ver en términos llanos, es como el incienso que nada más tienes la varita y lo prendes. La diferencia es que aquí haces una conexión con el elemento. Haces una conexión mucho más profunda de el mensaje que tiene el abuelito para decirte, ¿no? Y otra opción que como la podemos utilizar es a través de los atados de hierbas. Entonces, un atado de hierbas es, agarras nosotros en México, afortunadamente, como tenemos mucho esta cultura, tenemos manojos, ¿no? Entonces agarras tu manojo de hierbabuena, o tu manojo de ruda, o tu manojo de las hierbas que tenemos allá. Y lo puedes hacer con solamente una, como es la salvia, o lo puedes hacer con diferentes, ¿no? Y mezclar. Entonces lo envuelves como si fuera un tamalito con hilo y lo dejas secar. Y entonces lo tienes ahí en tu altar, en tu casa, para que a lo mejor diario, o a lo mejor una vez a la semana, o a lo mejor una vez al mes, lo enciendas
y con el humito del atadito, del saumerio, pues vas limpiando toda tu casa, te vas limpiando tú. Entonces, esas son como los usos con los elementos de la naturaleza, ¿no? Con los elementos naturales. Entonces, en ese caso está involucrado el fuego, el momento de hacer el poposhkomi, por ejemplo, porque aparte las hierbitas te sirven como insumo para prender el fuego, y el viento, porque al final es el viento el que lleva el humito, el que mantiene vivo al fuego. Es ese. Entonces, si lo quieres mirar en términos, yo lo diría como de coaching, pero no estoy segura, pero bueno, en términos de mensajes, es el fuego es esta voluntad, esta pasión interna, ¿no? Esto que está dentro de nosotros y que nos lleva a crear, a entregarnos a algo, ¿no? En algún proyecto y demás. Y el aire son nuestros pensamientos. Entonces, si lo miras desde otra perspectiva, el aire, tus pensamientos, es lo que alimenta tu pasión. Así que si a veces tu pasión no está encendida, tal vez es porque la calidad de tu aire, pues no hay corriente, ¿no? No están pasando, no están fluyendo, está densa, no hay aire, no enciende. Necesitas aligerarlo, necesitas aligerar tus pensamientos, limpiarlo, ¿no? Como en ese aspecto de mirar todos nuestros cuerpos y poder hacer esa limpieza también de todos nuestros cuerpos. Entonces, sí, esa es la manera, digamos, en la que podemos utilizarlos. Y seguramente habrá, pues digo, los brujos, los de Catemaco, la gente que está en el Zócalo, ¿no? Que te hace las limpias. También utiliza las hierbas, la hierba fresca para limpiarte, ¿no? El manojo de hierba fresca para limpiarte, esa es otra manera de usar. Yo, por ejemplo, he estado haciendo unos especie como de body mist, como con tinturas, algo parecido a las tinturas, pero la calidad del alcohol que yo tengo acá es baja, entonces lo estoy utilizando más como body mist, entonces extraigo todas las propiedades de la hierbita con ese alcohol, que aparte es consumible, y pues es más para relajarte, ¿no? Y con la naturaleza todo es experimentación, todo es conexión, todo. Entonces no hay recetas exactas, sino tú lo vas escuchando, ¿no? Tú vas conectando de alguna manera con ellos. Digamos que la conexión que sientes entre tú y las plantas, eso es como el indicador, ¿no? Es el parámetro. Exacto. Es incluso, por ejemplo, cuando te vas a hacer un té, ¿no? Te dice, ¿cuántas cucharadas les pongo? A ver, conéctate. Conéctate con la hierba, con la medicina que es esa hierba, en lugar de una receta, ¿no? Entonces, como la planta misma a veces te lo dice. Cuando yo me echo, por ejemplo, un baño herbal, o ahora que he estado haciendo acá, pues hay veces que la planta, ya cuando voy a hacer el baño para esa persona, siento que la planta me está diciendo que no va ahí. Y la última vez me lo dijo como, pues, llenándose de humedad, ¿no? Entonces era como, ok, tú no vas en este bañito, ¿no? Va a ver, ¿qué otra tengo aquí? Y es esta conexión con el cuerpo energético. Aprender a sentir ese cuerpo energético. Creo que esa es una de las cosas que más requerimos aprender a desarrollar. Junto con nuestro cuerpo emocional y con nuestro cuerpo mental está ese cuerpo energético. Y ese cuerpo energético también nos comunica cosas, ¿no? Entonces es aprender a conectar y a mirarlo. Es como la brújula perdida, ¿no? Literalmente, sí, sí. Ok. Y bueno, Carla, pues platícame un poco cómo es que tú iniciaste pues en este camino pues, de conocer sobre las hierbas, de todo esto que haces actualmente. A ver, pues yo era una citadina común y corriente. No. Hasta hace 4 años. Y
Es decir, cuando hablo de todo esto, de cómo lo vivimos en las ciudades, porque me recuerdo cómo lo viví yo en algún momento. Y hace 4 años nos casamos, mi esposo y yo, y nos mudamos a Playa del Carmen. Okay. Y ese fue el inicio. Hay lugares que tienen una energía femenina y lugares que tienen una energía masculina. Lo que se desarrolla en las ciudades con diferente energía, pues es diferente. Entonces, Playa del Carmen tiene una energía femenina muy fuerte. Y Playa del Carmen fue para mí un espacio de reconexión. En principio, lo primeritito fue de reconexión con mi esencia femenina, con mis mujeres adentro y mis mujeres afuera, ¿no? Mi mamá, mi hermana, mis amigas. Yo sentía, cuando estaba en la ciudad, yo sentía que yo no podía tener como relaciones profundas, ¿no? De una amistad realmente como profunda, significativa, leal con las mujeres. Y durante mucho tiempo lo sentí así. Entonces, cuando yo llegué a Playa y empecé a entrar dentro de la autorregulación de Playita, pues empecé a abrirme a otras experiencias, empecé a conocer acerca de otras cosas. Yo ya estaba trabajando como coach de vida, así que pues fue, digamos, fue un poco de la mano, ¿no? Y lo que he hecho a partir de entonces es un poco como tratar de escuchar los mensajes que la naturaleza me quiere dar a determinados momentos. Entonces, muchas cosas me fueron guiando en ese camino. Por ejemplo, puedo ir diciendo como algunas cosas que les pueden servir o que pueden después eventualmente tomar. El libro de las diosas de cada mujer fue vital para mí en esa reconexión con mi esencia femenina. Y había un colectivo que se llamaba Mujeres Mágicas, ahí en Playa, que fue una chica que hizo ese taller. Después, una de las cosas que también me marcó muchísimo fue un viaje que hicimos a África, que fue verdaderamente revelador para mí, en el sentido de que estando en África, ir a las reservas naturales es una locura porque son las reservas que le hemos dejado a los animales, ¿no? Para que ellos vivan libremente. Pero estar ahí, mirar la naturaleza como es, sin el romanticismo, ¿sabes? Es decir, mirar al león cazando porque tiene que comer y porque eso es lo que requiere, ¿no? O mirar a, no sé, a un chita corriendo, mirar a un elefante cuidando a su elefantito y ver que pues no hay nada de agua cerca. Como este contacto con la naturaleza y con aprender también el cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido creando esas condiciones para ellos, pues también ha sido un viaje súper profundo. Y apenas justo terminamos de ver una serie que si pueden verla, se llama Our Planet, está en Netflix. Es brutal, es como... No hay una sola escena que no sea fascinante dentro de esa serie. Y al mismo tiempo es como aprender a mirar cómo es la naturaleza y cómo hemos sido nosotros y cómo a veces nos hemos resistido a nuestra propia naturaleza, ¿no? Y bueno, el punto más fuerte, digamos, de esta conexión con las hierbas particularmente, yo ya desde hace un año que empezamos a viajar, yo ya tenía la cosquillita de estudiar algo de hierbas, ¿no? Era como que algo me decía que era por ahí, de hierbas y de masajes. Era como lo que tenía en mente. Okay. Y era una de las razones al principio por las que dije, no, a lo mejor no nos vamos porque pues yo quiero aquí conectar con mis raíces, ¿no? Estar aquí. Y afortunadamente pude seguir haciéndolo a la distancia con Emilia y con Fernanda, también Fernanda Montiel, por ahí búsquenla si quieren. A ella la conocí también en Playa y ella fue la que me inició en el Poposhkomi. Y pues a lo largo de este tiempo ha sido un viajezote en muchos sentidos, pero por supuesto la cereza del pastel la trajo la pandemia, porque todo mi conexión más fuerte, digámoslo así, empezó en un momento en el que quise hacerme un bañito de hierbas, pedí hierbas, pero tenía un montón y dije, ¿qué hago con toda esta hierba? Ni modo de tirarla.
no, ya sé qué voy a hacer unos ataditos de hierbas. Y los hice y en un grupo de Facebook de acá de Cangú, donde vivíamos, pues puse una foto y les dije, oigan, a quien le interese, tengo estos ataditos, si quieren pues puedo compartirles el ritual para usarlos, tienen estas y estas hierbas sirven para esto, es una tradición mexicana. Y muchas mujeres que viven acá me escribieron para contactarme, para preguntarme acerca de eso. Y entonces fue como empezó también a fluir mucho mi comunicación con las plantitas, ¿no? Con las hierbitas. Y empecé a explorar, porque al final, pues tampoco tengo la respuesta de todo. Y entonces era como un día pedí, pues no sé, zacate de limón, ¿no? Y probé a hacer con zacate de limón. Otro día pedí orégano y probé a hacer con orégano. Otro día pedí, y así empecé como a hacer estas cosas. Pero bueno, al final todo ha sido guiado un poco por ese momento, digamos así. Pero ha ido conformado por todo esto. Entonces el viaje a África fue súper importante, el vivir dentro de la naturaleza ha sido súper importante. Ahora mismo para nosotros, por ejemplo, el vivir en un espacio completamente cerrado o un departamento, yo ya no me veo así. Yo necesito un espacio abierto, un espacio donde tenga plantas, donde tenga naturaleza, donde, en este caso, por ejemplo, aquí, ahora donde nos mudamos apenas, pues tenemos alberquita privada, ¿no? Y no es porque todos los días me meta a la alberca, pero el tener el elemento presente de esa manera pues es una bendición diferente, ¿no? Entonces, así ha sido un poco mi camino. Creo que en este camino puede surgir y ha sido a lo mejor mucho de una de las etiquetas que nos hemos puesto, ¿no? De los brujos, de los malos, de los charlatanes, de los que te quieren aprovechar de ti. ¿Puede surgir? Pues sí puede surgir, pero creo que la clave está en aprender a no tener una verdad absoluta, ¿no? Una verdad fija. Entonces, escuchar, porque al final cada persona tiene algo para aportarte. Escuchar y escucharte a ti, escuchar tu conexión, escucharte como organismo viviente que conecta y está en contacto con toda la naturaleza. Eso creo que es al final el punto más esencial y más básico, escucharnos a nosotros mismos. Sí, eso que dices es muy importante, el escucharnos a nosotros mismos y tanto para el camino que quieras, ¿no? Para el camino de la salud, para el camino de mejorar el planeta, ¿no? De que esta realidad que vemos finalmente no es algo que muchos queramos. Y decimos, bueno, hay que cuidar, hay que reconectar, pues es como ver hacia nosotros primero, para entonces establecer esa conexión, ¿no? Y entender el porqué de muchas cosas y regresar a este ritmo que decías de la tierra, ¿no? Sí, eso creo que es también de las cosas más interesantes y más importantes, ¿no? Regresar a ese ritmo, porque aparte nosotros mismos como personas nos hemos llevado a un ritmo aceleradísimo y pues tampoco es ese nuestro ritmo, ¿no? Entonces el tomar el tiempo, el mirar, el escuchar, el estar presente, ¿no? Puede haber muchos caminos, la herbolaria es uno de ellos. Puede ser el yoga, puede ser, no sé, el uso de plantas sagradas, por ejemplo, ¿no? El hacer estos rituales de medicina, el temazcal. Hay muchísimos caminos para reconectar con la tierra, ¿no? Y puede haber caminos que incluso son fuera de nuestro país, de nuestro contexto. Entonces es estar abierto a ello, a mirarlo, a aprenderlo, a escucharlo al menos, ¿no? Que hay veces que nuestro juicio nos impide siquiera escuchar el cómo conectan otras personas, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de escuchar, de absorber, de decir, yo lo veo muchas veces cuando escucho, porque a veces, bueno, más bien, como aprendemos a escuchar, es escuchar para responder. Entonces realmente no escuchamos al otro, sino escuchamos lo que queremos responderle al otro con respecto a lo que nos está diciendo, o lo que estamos pensando con respecto a lo que nos está diciendo.
Pero creo que a veces cuando escuchamos realmente al otro y nos preocupamos por entenderlo, es como cuando tienes legos, ¿no? Entonces, lo que el otro te va diciendo es como va conformando su mundo, su habitación. Entonces tú vas agarrando los legos y los vas poniendo. Ah, no, pues es que aquí hay una planta. Ah, ¿y cómo es esa planta? Ah, pues es así, así, así. Ah, y aquí hay un edificio. ¿Y cómo es ese edificio? Ah, pues es así, así, así. Y así es con las creencias, ¿no? Es como, no, es que esta persona está mal porque eso no es así. ¿Por qué no es así? Pues porque tiene que ser así, así, así. Entonces comienzas a escuchar cómo está conformado su mundo, porque cada cabeza es un mundo y no son iguales, no tenemos lo mismo en la cabeza, no estamos todos en el mismo trip ni en la misma película. Así que escuchar al otro nos ayuda a conformar este diferente mundo y a ver esos puntos, ¿no? Decir, oye, pues esa plantita que tenía este morro en su mundo, esta idea, esta creencia, me gusta, vibro con eso, así que puedo incorporarla en mi vida, ¿no? Y hacer, aquí en Bali hay un, se llama así champur, que es arroz blanco y diferentes guisados. Entonces tienes verduras, tienes tempe, tienes pollo, tienes diferentes cosas. Entonces cuando queremos hacer un mix de cosas, aquí decimos que vamos a hacer un champur, ¿no? Entonces es como, oye, ¿y cuántas personas había? ¿De dónde eran esas personas? Pues era champur, güey. Pues había muchos, ¿no? De diferentes lugares. Exacto. Entonces, pues creo que al final, en este momento de nuestra vida, tenemos la gran posibilidad de hacer un champur con nosotros, hacer esta mezcla de ideas, tomar aquellas cosas que vibran con nosotros, con las que podemos entender y seguir avanzando en conocer otras, ¿no? Tomar lo que nos sirve y dejar ir lo que no, ¿no? Dejar de aferrarnos a que la vida tiene que ser de una sola manera y a que esa fue nuestra cruz y no nos queda de otra. Creo que ese es el de los errores más grandes que cometemos como seres humanos, para no movernos. Sí, no adaptamos a los cambios. Exacto. Si somos de la Tierra cambia a cada instante, a cada momento, ¿no? No se queda estática ni nada, pues no, pues ya no habría vida, ¿no? El día que se deje de mover, que se deje de cambiar. Exacto. Pues Carla, muchísimas gracias, te agradezco mucho el tiempo, esta plática, muy interesante.